Paz y bien, hermanos, estamos en el Templo San Francisco de Lima, frente al altar de Santa Isabel de Hungría, con Padre Henry Arana, maestro de novicios en San Francisco. Bienvenido, Padre. Un cordial saludo, estimados hermanos de paz y bien. Nos encontramos en el contexto de la celebración de Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Franciscana Seglar. Es un motivo de regocijo y alegría para cada una de las fraternidades de la Orden Franciscana Seglar a lo largo de todo el mundo. Recordamos la figura de Isabel, aquella que precisamente desde el gobierno, desde la realeza, tiene esta preocupación por el prójimo y sobre todo también está en ese camino también de hacer la voluntad del Señor e instaurar el reino de Dios aquí en este mundo temporal. Pues mañana es un motivo para alegrarnos por el Señor, para alegrarnos por la vocación de Santa Isabel y sobre todo también es un momento de oración, donde tenemos que tener en cuenta acerca de la necesidad también de la preocupación por el prójimo y sobre todo también de buscar agradar la voluntad del Señor. Invito pues a todos aquellos hermanos que tienen esta inquietud desde vuestros hogares, desde vuestra condición de esposos, esposas, ser parte de esta fraternidad laical. Quedan cordialmente invitados. Pueden aproximarse a distintos templos franciscanos, donde tenemos también fraternidades de la Tercera Orden Seglar. Pregunten por sus ministros locales y ellos les darán la orientación acerca de cómo es este camino en la vocación franciscana. No más, pues hermanos, reiterarles que estamos unidos en la oración y además a hacerles presente que Dios mediante pronto también iniciaremos ya la jornada de Grecho, conmemorando los 800 años del primer pesebre a iniciativa de su padre San Francisco. Queda pues para ustedes entonces un feliz día y que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las hermanas que nos escuchan, nos siguen, estamos continuando una serie de exposiciones con ustedes y entendemos que es una parte de la tarea religiosa que me corresponde o que nos corresponde de hacer conocer la palabra del Señor. El Señor nos ha dicho: vayan, prediquen, enseñen, con ocasión y sin ella, dice San Pablo, pero sí también ahora. Estamos tratando de exponer una secuencia de los libros de la Biblia y hemos visto todo lo anterior, por lo tanto no lo repito, pero sí tenemos ahora, después del libro de los Jueces, que nos enseñan que el pueblo peca, Dios los abandona, estando abandonados, los enemigos les atacan y después se arrepienten o sufren y después Dios les atiende, les manda a una gente que los salve. Esta es la secuencia general y por eso después también Dios manda a los profetas para que les recuerden, les anuncien, les adviertan, les amenacen incluso, pero es la manera de obrar de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros y por eso nos ayuda, quiere siempre salvarnos. Por eso tú también y yo, si alguna vez me equivoco, peco, hago daño, hago mal, Dios me tolera, por decir, pero también me da opción a que yo me corrija. Y al fin de mi vida, al fin de los tiempos, se me va a pedir cuentas también a ti, hermano. Este es un poco el panorama general de estos libros históricos, cómo Dios maneja la historia de la iglesia, del pueblo. Estamos en el libro de Samuel. Samuel tiene dos libros, por decir, primero y segundo de Samuel. Es una historia interesante porque aparece, como hemos visto en la síntesis, libro de Samuel relata los acontecimientos del momento en el que surge la monarquía en Israel. Samuel fue el último juez y profeta del pueblo, también es juez. Describe el reinado de Saúl, pero su liderazgo no fue bien visto a los ojos de Dios.
Entonces Samuel unge como rey a David. Y en el segundo libro de Samuel es la continuación del primero e inicia con el relato de la muerte del rey Saúl, seguido de la ascensión al trono de David, de quien hace un relato detallado de su reinado, gracias al cual se le reconoce como un rey ejemplar. Por eso en la historia, en la Biblia aparece siempre Jesús, hijo de David, los sucesores de David, siempre como Dios promete que de David vendría un descendiente que sería el Mesías. Esa es la importancia de este libro. Después se nos pone en este libro un poco la forma como inicia Samuel. La historia nos dice que sus padres, Ana y Fenena, eran no tenían hijos y piden al Señor, le dice en el templo, ora al Señor, y luego sufre porque está pidiendo un heredero, diríamos, ¿no? Y entonces el sacerdote le pregunta, ¿qué haces tú aquí? Y casi ni siquiera hablando ni rezando, o estás borracha. Y dice, no estoy borracha, estoy pidiendo al Señor, etc. Y después cuando ya concibe y da a luz a Samuel, ella, la mamá, lo ofrece al templo para que sirva después como acólito, como sacristán, diríamos, que ayude. Y efectivamente ahí Samuel le recibe un llamado que le dice, Dios le llama diciendo, Samuel, Samuel, y Samuel cree que era el sacerdote Elí que lo llamaba, pero Elí le dice, no, cuando te llamen otra vez, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa expresión es muy importante para nosotros también. En cualquier momento, cuando tengamos duda y sentimos algo, una inspiración, digamos, Dios mío, habla Señor, que tu siervo, yo, tu siervo, tu sierva, escucha. Y efectivamente, Dios le dio un mensaje a Samuel. Le dio el mensaje de que ungiera a Saúl como rey y después también ungiera a David. Fue un mensaje interesante. Pero el esquema de este libro dice, nacimiento y consagración de Samuel, cántico de Aná, o sea, los hijos de Samuel, llamada de Dios a Samuel, ¿no? Luego el pueblo pide a un rey y Samuel lo unge a Saúl. Entonces, pero después en la segunda parte también narra cómo Saúl no cumple bien y Dios lo desautoriza porque había desobedecido. Le había ordenado Dios, haz esto, termina así, en forma, pero no cojas nada de lo que tienen estos filisteos, estos enemigos, nada. Pero Saúl pensando para llevar toretes, becerros, o también corderos, los mejores eligió para poder sacrificarlos en el templo. Y entonces después Dios le reprueba y le dice, yo no quiero, obediencia quiero y no sacrificios. Yo quiero que tú me obedezcas, no que me hagas cualquier otra cosa a tu gusto, a tu parecer. Entonces lo desautoriza. Después viene David. Entonces vemos, hay una enseñanza importante y es que nosotros hemos de obedecer a Dios, aunque no me parezca, aunque yo crea que esto es mejor, aquello u otro, así. Y después viene la historia de David, ¿no? Efectivamente, David es elegido también por Dios, pero después tiene la doble falla que se enamora o por la tentación, cuando ve a una persona así desnuda que está bañándose desde la terraza, se enamora y tiene tentación y la hace traer y la hace suya y tiene un hijo, etc. Todo ese pecado que lo hace en privado.
y como veía de que era casada esa señora, manda a traer al marido de ella y finalmente lo hace matar. Pero Dios le reprocha eso y dice, has cometido un adulterio y encima de eso has cometido un homicidio. Por eso Dios te va a castigar. Y David se arrepiente, pide perdón y escribe los salmos como penitencia. Por eso viene una historia muy interesante. Entonces, bien, y David después es bien querido por Dios porque siempre ha sido muy generoso, muy amplio y diríamos, incluso perdonaba mucho a Saúl cuando Saúl lo perseguía. Hermanos, lean esta historia que es muy interesante, hermosa, y nos parece que es desde David, que es hijo de Jesé. Jesé es el padre y Jesé es hijo también de Ruth, que es otro libro de la Biblia. Es una secuencia hasta Jesús, hasta la llegada del Mesías. Lean este libro de Samuel, que es importante, pero esas 2 o 3 cosas importantes son la vocación de la mamá que pide a Dios, ¿no? Y Dios le escucha. La mamá que lo entrega a Dios, y este chico escucha la voz de Dios y dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Y luego también como Samuel unge a Saúl y unge sobre todo o nombra a David, pero David peca, sabemos, por adulterio y después por homicidio, pero después se arrepiente y por eso, si nosotros hemos pecado en alguna cosa muy fuerte que sea, tuvo 2 pecados, el adulterio porque se metió con otra mujer casada, ¿no? Y el otro es por haber matado al marido para quedarse con ella, ¿no? Entonces, ese es lo que nos enseña, que Dios siempre ve lo nuestro y nos advierte que eso no se debe hacer. Hermanos, esta es la enseñanza, léanlo. Paz y bien. Paz y bien, hermanos. El 17 celebramos a Santa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Franciscana Seglar, que fue reina justamente de Hungría. Vamos a escuchar el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos 32 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Isabel de Hungría fue hija de Andrés II de Hungría. Nació en 1207. Se casó muy joven con Luis IV, del que tuvo 3 hijos. Quedó viuda a los 20 años y sin recursos murió a los 24 años después de dedicarse a cuidar los leprosos de un hospital. Ella, cuando era reina, utilizaba sus recursos para atender a los pobres, a los humildes, a los enfermos, a los necesitados. Y como hemos escuchado, pues se dedicó a cuidar a los leprosos de un hospital. Y siempre sacaba, digamos, en su delantal comida, panes, para repartir a los pobres. Pero lamentablemente, como siempre, hay la envidia, el chisme,
el qué dirán. También la reina Isabel no se escapó de esa envidia y con ello Dios mostró su santidad, porque por envidia la denunciaron a su esposo de que se estaba llevando a escondidas los tesoros del reino, que estaba dejando en necesidad el reino. Y ciertamente ya le entró la duda al rey Andrés II de Hungría, y un día que ella de verdad salía con el delantal, se notaba que estaba cargado de cosas. Le preguntó: ¿qué llevas ahí? Y ella contestó: rosas, porque para ella pues los alimentos a los pobres eran rosas. Entonces su esposo cogió la espada y partió el delantal, y en vez de caer los alimentos que llevaba, cayeron rosas, y por eso se le presentan sus imágenes con el mantel o el mandil lleno de rosas. Que realmente pues aprendamos de ella a confiar en Dios, porque allí con ese milagro el Señor manifestó la santidad de esta reina, que desde aquel momento su esposo nunca más dudó de ella, y al contrario, le dio el poder de que utilizara todos los bienes del reino para atender a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, como ella lo hacía. Y por eso, pues, dice en su vida que murió realmente sin recursos, dio todo para los pobres. Que aprendamos de ella a poner en práctica las obras de misericordia. Paz y bien a todos. Nuestras reflexiones y conociendo el tema del catecismo, decimos que para ir al cielo se necesita pues conocer a Dios, creer en Dios, y lo tenemos en la Biblia, pero la Biblia está sintetizada o expuesta en el catecismo, y en el catecismo tenemos la última parte, que es el tema de la oración, y en el tema de la oración que ya hemos expuesto hay la oración, el modelo de la oración del Padre Nuestro. Ya sabemos de memoria todo el texto, evidentemente, pero ¿cuál es la idea? Es la oración del Señor: Padre Nuestro que estás en el cielo. Yo me dirijo a Dios, pero digo Padre Nuestro, no digo Padre mío, sino Padre Nuestro, entendiendo de que tengo otros hermanos a los que tengo que amar y ayudar. Entonces es la oración del Padre Nuestro, una oración oficial. Siempre la decimos, la oración de la Iglesia, la oración que necesitamos decir, y sobre todo que es importante, es completa por decir, ¿no? La oración de la Iglesia, que todos nosotros también hemos de seguir, y sobre todo orar con frecuencia. En respuesta a la petición de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, Jesús les enseña, les muestra esta oración. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Por eso así, tener presente que hemos de rezar siempre el Padre Nuestro, pero evitemos el memorismo, que lo recitamos de memoria sin pensar a veces. Debemos de ir pensando e interpretando lo que vamos hablando, porque son enseñanzas importantes. Entonces dice, se llama oración dominical porque nos viene del Señor Jesús. Dominical, domingo, dominus es en latín Señor, y por eso oración dominical, oración del Señor de los domingos, ¿no? Y del Señor Jesús sobre todo, que es Maestro.
Oración dominical es la oración por excelencia en la iglesia. Todos los santos han seguido y sobre todo nos interesan las peticiones. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en el cielo, confirma la existencia o la realidad de esa dimensión eterna en el cielo. Luego, el Padre, antes de hacer nuestra oración, decimos que somos muchos los que estamos orando, yo a nombre de otros mis hermanos. También se nos indica en el Padre Nuestro que el Señor nos invita, nos presenta como el Padre, el buen pastor, se presenta como el Rey que busca el bien de todos sus discípulos y en fin, que invita incluso para el reino. Después decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, expresa bíblicamente, ese no significa un lugar, o sea, no es que haya un lugar arriba o abajo, porque es muy relativo, sino indica, no un espacio, digamos, sino una manera de ser, no el alejamiento de Dios, sino su majestad, Dios Padre. A veces cuando la persona está muy alejada, no la distinguimos. Y por eso cuando decimos Padre nuestro, que estás en el cielo, está pues muy arriba, no, pero sí, pero Él está presente porque está en todas partes también. El símbolo del cielo nos remite al misterio de Abraham, ¿no? También se nos dice en la Biblia, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decir que queremos que Dios reine, nos mande y nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que Él quiera, aunque a nosotros no nos guste. Por eso Dios es más sabio que nosotros. Dios conoce el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el futuro, lo que ha de venir. Conoce, por eso hemos de creerle a Dios. Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sabemos que en el cielo Dios reina y todos obedecen porque Dios es infinito y poderoso. Danos hoy nuestro pan de cada día. También es la otra petición que se nos recuerda que hemos de pedir al Señor lo necesario, lo bueno, pero siempre con el sudor de la frente, como nos dice en el libro del Génesis, los primeros capítulos. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Luego, danos hoy nuestro pan de cada día. No es que se nos repartan panes, sino se nos dé trabajo. Por eso esta petición, a pedir danos hoy nuestro pan de cada día, tenemos que pensar, danos hoy nuestro trabajo. Y si tengo trabajo, debo cuidar mi trabajo, ser responsable en el trabajo, o en todo caso buscar trabajo. Pero hay que ver, no dedicarnos al vicio, a la delincuencia, robando, matando, etc., sino es simplemente pedir a Dios que nos facilite ocasiones de trabajar. No nos dejes caer en la tentación. Efectivamente, la tentación viene como el pecado de alejamiento de Dios por una motivación externa. Y líbranos del malo también, o sea, que el mal es el demonio. El demonio en una forma o en otra se nos presenta. Por eso decimos, los enemigos del alma son mundo, demonio y carne. El mundo, la naturaleza externa, todo que nos puede alejar de Dios. El demonio, el diablo, que como espíritu anda rodando, dice, San Pablo nos dice, que anda rodando buscando a quien devorar. Entonces esa es la personalidad, la tercera persona. Y también hemos de ver que nosotros hemos de decir, líbranos del mal. Amén. Así es, así lo queremos y queremos nosotros orar en esta forma. Estas peticiones son interesantes, pero repito, no los recitemos
simplemente porque lo sabemos de memoria, sino tratar de reflexionar cada petición para que así también sea una oración y petición a Dios. Gracias, hermanos, sigamos cumpliendo esta forma de orar en así escrita o establecida ya, pero con espíritu, no solamente memorísticamente. Gracias, hermano.